Se llamaba Carmen Rodríguez, aunque en el barrio todos la conocían como Carmela. Durante muchos años, su vida fue sencilla, previsible y llena de pequeñas certezas. Vivía en un piso modesto en el barrio de Carabanchel, en Madrid, donde el sonido de los autobuses por la mañana marcaba el inicio del día y el olor del café recién hecho traía una falsa sensación de normalidad. Carmela trabajaba limpiando oficinas por la noche. No era un trabajo fácil, pero le permitía mantener a sus dos hijos, Diego y Lucía. Cada madrugada volvía a casa cansada, con las manos ásperas y la espalda dolorida, pero siempre encontraba fuerzas para preparar algo caliente y escuchar las historias del colegio. Para ellos, su madre era fuerte, era segura, era alguien que siempre encontraba una solución. Esa seguridad empezó a resquebrajarse sin hacer ruido. Primero llegaron los rumores de recortes, luego el despido, un aviso frío, sin explicaciones largas, sin despedidas. Carmela salió del edificio aquella noche con una caja de cartón en las manos y un nudo en el estómago, convencida de que aquello sería temporal. Los días pasaron, las respuestas no llegaron, los currículos se acumularon sin respuesta. Las facturas comenzaron a ocupar el lugar de los juguetes sobre la mesa del salón. El frigorífico se fue vaciando poco a poco, como si alguien le robara el futuro a escondidas. Carmela aprendió a estirar la comida, a dividir un paquete de arroz en varios días, a sonreír mientras el miedo crecía en silencio. Lo más duro no era su propio hambre, sino la mirada de sus hijos, cada vez más callada, más atenta. Una mañana de invierno, el llanto de Lucía fue distinto. No era cansancio, no era un capricho, era hambre. Un llanto desesperado, de esos que nacen en el pecho y no se pueden fingir. En ese instante, algo se rompió dentro de Carmela. Abrió los armarios una vez más, vacíos. Revisó el bolso. Unas pocas monedas, nada más. Respiró hondo y tomó una decisión que jamás pensó tomar: pedir ayuda. Se abrigó como pudo y caminó hasta un bar antiguo cerca de la estación de autobuses. Un lugar sencillo, con mesas gastadas, olor a aceite y clientes habituales que siempre se sentaban en el mismo sitio. Por un momento, aquel lugar le pareció cálido, seguro, humano. Entró despacio, con los hombros encogidos y el corazón acelerado. Esperó el momento adecuado, respiró hondo y se acercó al mostrador. Con la voz baja, casi temblorosa, preguntó si había comida que fuera a tirarse. Explicó que tenía 2 hijos esperándola en casa. El encargado se llamaba Julián. Era un hombre acostumbrado a mandar, con el gesto duro y la paciencia corta. Cuando escuchó el pedido de Carmela, su expresión se cerró de inmediato. No vio a una madre, no vio a una mujer cansada, vio un problema. Respondió en voz alta, demasiado alta. Las conversaciones se apagaron, los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. Carmela intentó explicarse, pero el miedo le cerró la garganta. Entonces ocurrió. Un empujón seco, rápido, inesperado. Carmela perdió el equilibrio y cayó al suelo frío. Las manos le ardieron al tocar las baldosas, pero la vergüenza dolió mucho más que el golpe. El bar entero quedó en silencio, no porque estuvieran de acuerdo, sino porque el miedo suele callar incluso a la gente buena. Carmela permaneció unos segundos en el suelo, sin saber si levantarse, llorar o desaparecer. Y fue en ese instante, con el corazón hecho pedazos y la dignidad herida, cuando la rutina de aquel lugar estaba a punto de romperse para siempre. Carmela aún estaba en el suelo cuando percibió que el silencio había cambiado. Ya no era solo vergüenza, era una quietud pesada, atenta, como si algo importante acabara de entrar en el lugar.
La puerta del bar se abrió despacio, dejando entrar una ráfaga de aire frío. Un grupo de hombres y mujeres entró sin prisa, con chaquetas gruesas y rostros marcados por el tiempo y la carretera. Habían parado solo para desayunar antes de continuar su viaje. Al frente iba Manuel Ortega, un hombre alto, de barba canosa y mirada serena. No levantó la voz, no hizo preguntas. Observó la escena con calma, como alguien que ya había visto demasiadas injusticias para reaccionar con rabia. Manuel vio a Carmela en el suelo. Vio al encargado aún tenso, intentando sostener una autoridad que empezaba a resquebrajarse, y lo entendió todo sin necesidad de explicaciones. El grupo se distribuyó por el bar, ocupando mesas vacías. No amenazaron, no provocaron, pero su sola presencia cambió el aire del lugar. Julián lo sintió de inmediato. Su voz perdió firmeza, sus gestos se volvieron inseguros. Carmela intentó incorporarse, avergonzada, esperando otra humillación. Pero antes de que pudiera levantarse del todo, Manuel se acercó y le ofreció la mano. Un gesto simple, lento, respetuoso. Ella dudó un segundo y luego aceptó. Al ponerse de pie, las piernas le temblaban, no solo por la caída, sino por todo lo que llevaba guardado desde hacía meses. Las palabras comenzaron a salir poco a poco. Carmela habló de sus hijos, del despido, del hambre, de la vergüenza de estar allí pidiendo lo que nunca había pedido antes. Cada frase le pesaba, pero también la liberaba. Manuel escuchó sin interrumpir, los demás también. No había lástima en sus miradas, había comprensión, había respeto. Los clientes habituales empezaron a moverse en sus asientos. Una mujer mayor se secó los ojos con el pañuelo. Un hombre bajó la mirada, apretando la taza de café entre las manos. La culpa comenzó a abrir espacio a la valentía. Uno de ellos se levantó y pidió un plato caliente para Carmela. Luego otro pidió comida para llevar. Después otro más. El mostrador empezó a llenarse de platos sin que nadie hiciera preguntas. Julián intentó decir algo, pero su voz ya no dominaba el lugar. La autoridad que siempre creyó tener se le escapaba sin darse cuenta. Ahora todos lo miraban, no con miedo, sino con desaprobación silenciosa. Carmela se sentó a una mesa cercana. Las manos le temblaban, comió despacio, como si no se creyera que aquello fuera real. Las lágrimas cayeron sobre el plato, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la estaba viendo de verdad. Una de las mujeres del grupo notó el frío y colocó un abrigo sobre los hombros de Carmela. Sin palabras, sin exhibiciones, solo cuidado. Nadie exigió disculpas, nadie levantó la voz, simplemente permanecieron allí, ocupando el espacio, recordando que la crueldad solo crece cuando los buenos callan. Carmela empezó a respirar con más calma, sintió que algo dentro de ella se aflojaba, una pequeña chispa de esperanza. Pero antes de que pudiera recomponerse por completo, Julián decidió hablar de nuevo. Su tono ya no era de autoridad, sino de orgullo herido. Dijo algo que volvió a tensar el ambiente de golpe. Y en ese instante, Carmela comprendió que la humillación todavía no había terminado. El bar volvió a quedar en silencio cuando Julián habló otra vez. Su voz salió áspera, cargada de rabia y orgullo herido. Dijo que aquello no era un comedor social, que no iba a permitir ese tipo de escenas en su negocio, que estaba siendo faltado al respeto delante de todos. Carmela sintió que el estómago se le cerraba. La esperanza que empezaba a nacer se apagó de golpe. Bajó la cabeza, como si pedir perdón pudiera borrar lo ocurrido. Apretó el borde de la mesa con fuerza para que nadie notara cómo le temblaban las manos. Julián señaló la puerta. Le dijo que se marchara de inmediato, que no quería problemas, que no quería a gente como ella allí dentro. La palabra gente quedó suspendida en el aire. No era solo para Carmela, era para todos aquellos a quienes él consideraba menos. Manuel dio un paso al frente. No alzó la voz,
No mostró agresividad. Habló despacio, con firmeza. Le preguntó a Julián si de verdad creía que tratar así a una madre con hambre lo hacía un hombre mejor. Le preguntó si se sentiría orgulloso de esa escena al llegar a casa. Las palabras fueron simples, pero dejaron al encargado sin respuesta. Julián intentó contestar, pero la voz le falló. Miró alrededor y comprendió que estaba solo. Nadie lo apoyaba. Los clientes observaban en silencio con una mezcla de decepción y cansancio. Carmela se levantó despacio. El cuerpo le dolía, el alma aún más. Decidió irse. No quería más conflicto, no quería más miradas. Mientras caminaba hacia la puerta, una voz se alzó desde el fondo del bar. Era un hombre mayor, cliente de todos los días. Dijo que aquello no estaba bien, que nadie merecía ser tratado así. Otra mujer habló, luego otra más. Las palabras empezaron a fluir, primero con timidez, luego con firmeza. La indignación creció como algo que llevaba demasiado tiempo guardado. Julián sintió que el suelo se le movía bajo los pies. El bar, que siempre había sido su territorio, ya no lo protegía. Intentó recuperar el control, pero el respeto se había perdido. Manuel sacó entonces una tarjeta sencilla del bolsillo y la dejó sobre el mostrador. Explicó que trabajaba en transporte, que muchas personas de la carretera pasaban por allí, personas que recordaban muy bien dónde eran bien tratadas y dónde no. No fue una amenaza, fue una realidad. El rostro de Julián palideció. Por primera vez apareció el miedo a perder clientes, el miedo a que su nombre quedara marcado por aquel día. Carmela observaba todo desde la puerta, sin entenderlo todo. No quería ser el centro de nada, solo quería volver a casa con sus hijos. Entonces Julián explotó. Gritó que nadie tenía derecho a juzgarlo, que aquel bar era suyo, que Carmela no volvería a entrar jamás. El ambiente se volvió irrespirable, el aire parecía pesado. Carmela sintió que las fuerzas la abandonaban por dentro. Era su punto más bajo. Pensó en Diego y Lucía. Pensó que tal vez había cometido un error al pedir ayuda. Abrió la puerta para marcharse, pero antes de dar el último paso, algo empezó a cambiar. Una decisión silenciosa se formó entre las personas del bar, una decisión que ya no podía aplazarse. Y cuando esa decisión se hiciera visible, nada volvería a ser igual. Antes de que Carmela cruzara la puerta, una mujer se levantó de su silla. Luego lo hizo un hombre. Después, otra persona más. En pocos segundos, varios clientes estaban de pie, mirando a Julián sin gritar, sin insultar, pero con una firmeza que no dejaba dudas. Un hombre mayor se acercó al mostrador y dijo que pagaría la comida de Carmela y que también llevaría algo para sus hijos. Una mujer añadió que aquello no era caridad, sino dignidad. Otros comenzaron a pedir platos para llevar, no para ellos, sino para que Carmela se los llevara a casa. Julián intentó hablar, pero nadie lo escuchó. La atención ya no estaba en él. El control que creía tener se desvaneció en silencio, reemplazado por el peso de sus propios actos. Manuel se acercó a Carmela y le dijo con voz tranquila que no tenía por qué marcharse con vergüenza. Le recordó que la vergüenza no era pedir comida para los hijos, sino humillar a alguien que ya estaba en el suelo. Carmela rompió a llorar. No fue un llanto ruidoso, sino profundo, liberador, como si por fin pudiera soltar todo lo que había estado cargando. Salió del bar con varias bolsas en las manos. Había comida, había un abrigo sobre sus hombros, pero sobre todo, había algo que creía perdido: la certeza de que todavía existían personas dispuestas a levantarse por los demás. En la calle el sol ya estaba más alto. La ciudad seguía su ritmo. Los coches pasaban. La vida continuaba. Manuel y el grupo se despidieron con un gesto sencillo, sin discursos, sin promesas. No buscaban reconocimiento. Solo habían hecho lo que creían correcto. Carmela caminó de regreso a casa con pasos más firmes. Cada calle parecía un poco menos pesada.
Cuando abrió la puerta, Diego y Lucía corrieron a abrazarla. Ella calentó la comida, puso los platos en la mesa y los observó comer en silencio, concentrados, tranquilos. Aquella noche, cuando los niños se quedaron dormidos, Carmela se sentó a su lado y los miró largo rato. Sabía que los problemas no habían desaparecido. Las facturas seguirían llegando. El futuro aún era incierto. Pero algo había cambiado para siempre. Ya no se sentía invisible. Ya no se sentía sola. Con el paso de los días, la historia se extendió por el barrio. Algunas personas dejaron de ir al bar. Otras comenzaron a ayudar de forma discreta a quienes lo necesitaban, no por obligación, sino por conciencia. Tiempo después, Carmela consiguió un nuevo trabajo, sencillo, honesto, y cada vez que pasaba cerca de aquel lugar, no sentía rabia, sentía aprendizaje, porque aquel día comprendió algo que nunca olvidaría. La bondad no siempre llega con ruido. A veces empieza cuando alguien decide no callar. Ahora quiero saber qué sentiste tú al escuchar esta historia. Déjanos una palabra en los comentarios. Tu mensaje puede ser justo lo que otra persona necesita hoy. Si esta historia te tocó el corazón, sigue el canal y compártela. Aquí seguimos contando relatos que nos recuerdan que la humanidad aún existe.